Por un lado, la declaración de independencia de Georgia dio paso a una guerra civil entre los georgianos y las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, y por otro lado, Azerbaiyán y Armenia empezaron a enfrentarse por el control del territorio montañoso de Nagorno-Karabaj. La madrugada del 8 de agosto, Georgia bombardea la capital de Osetia del Sur para después invadir la parte sur de la región con infantería. Rusia decide responder con todo, así que Azerbaiyán, con la confianza de que Rusia iba a permanecer en ese segundo plano, invade el Nagorno-Karabaj en la primavera de 2023. En cuestión de una semana, 100.000 personas abandonaron sus hogares. El Cáucaso es una especie de espejo pequeñito de los giros que se están dando también en el mundo y nos sirve para entender cómo es y hacia dónde va esta nueva realidad que se está configurando. Y ganando peso esa lógica este-oeste de que el Cáucaso es una conexión no ya tanto de Rusia con Turquía e Irán, sino de la zona de Asia Central con la zona de Europa Occidental. Geográficamente hablando, el Cáucaso es una cordillera y la región del Cáucaso es la que se extiende en torno a esta cordillera, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ahora bien, políticamente, el mapa del Cáucaso se suele dividir en dos: el Cáucaso del Norte, también llamado Ciscaucasia, y el Cáucaso del Sur, o Transcaucasia. El 8 de agosto se reunieron en Washington el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán y firmaron un acuerdo marco que podría poner fin al conflicto. Situada en el cruce entre Europa y Asia, aplastada y enclaustrada entre imperios a lo largo de toda su historia, la pequeña región del Cáucaso es un escenario marcado por las tensiones. Separatismo, conflictos étnicos, disputas territoriales y un constante intervencionismo ruso, ahora en decadencia. Hoy, la región está experimentando una serie de cambios importantes, con nuevos actores en escena y un nuevo rumbo en enfrentamientos que llevan décadas abiertos. Es el vivo reflejo de una nueva realidad, tanto en la región como en el mundo. Y como tal, nos sirve para entender cómo es el nuevo orden internacional que poco a poco se está construyendo. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del Cáucaso. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, otra duda que empezamos a saldar, se ha venido Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy contento por lo que hablábamos al empezar, Fernando, que tú y yo nos conocimos hablando del Cáucaso. Bueno, Casi. no. Bueno, el segundo programa, pues la gente no sabe que nosotros hacíamos esto en los bajos de la Complutense. De la Facultad de Política, sí, que hay un estudio de radio. Y uno de los primeros capis que yo grabé contigo creo que fue sobre la geopolítica del Cáucaso. Puede ser. En iVoox. Antes de que casi existiese el concepto del podcast, básicamente. Sí, o sea, estaban las primaveras árabes. Sí. No habían... Crimea seguía siendo ucraniana. Hace ya mucho tiempo. Y Jara Monter, ¿qué tal, Jara? ¿Cómo estás? Muy bien, yo para ese momento todavía estaba en primaria. En primaria. Ya tú, Vaya bofetón con calcetín sudado que te acaban de pegar en la cara. Joder. Sí. Este episodio además ya poco tiene que ver con el transporte aéreo. O sea, hemos hecho ahí como un cambio de temas. Estas últimas semanas de transporte aéreo, la mafia, ahora el Cáucaso. Jara está ahí. Sí. Es un poco la batería de Phil Collins, básicamente. Pero bueno, que este episodio va a molar mucho. También es un episodio que nos había pedido bastante la gente. Entre ellos este chico Roy, que vino a uno de nuestros directos. Un saludo para Roy y que nos pidió que explicásemos qué es Abjasia o poco. Pues que se quede hoy. Hoy sí vamos a hablar de Abjasia, saldamos esa deuda. Pero bueno, antes también otros anuncios importantes que ya dijimos hace un par de semanillas que estos meses venían cargaditos de directos y que además no serían en Madrid para jolgorio y regocijo de parte de la audiencia. Así que apunta. Viernes 26 de septiembre. Canarias. Eso ya lo dijimos, que íbamos a hacer una cosa en Canarias. En concreto, provincia de Las Palmas. Y siendo más específicos, que en la provincia de Las Palmas hay varias islas habitadas, en la isla de Gran Canaria. Ahí vamos a estar en guía, en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, que nos ha invitado para hacer ese viernes 26 de septiembre un episodio en vivo, ahí con público, a las 12 de la mañana. Es por la mañana para que vaya la chavalada ahí a vernos. Y en el episodio vamos a hablar un popoco de la crisis actual que tiene la ONU. Actual. Sí, bueno, en los tiempos recientes, básicamente, y qué futuro tiene la organización en el mundo. Es un temón actual. ese. Sí, es un tema muy chulo que también, o sea, que queríamos hacer en este podcast, y cuando nos dijeron a la universidad, oye, venías a hacer aquí un episodio en directo, ¿qué se os ocurre? Dijimos, pues venga, este de la ONU. Traed varios mojos para la OFI, ¿eh? Ay, sí, por favor. Hombre. Almogrote. Claro, alguna selección o Claro, algo así. Está muy bueno. Está muy bueno, sí. Sí.
Pues nada, aquí vamos apuntando en la lista. Almogrote, Claro. el mojo rojo, mojo verde. Sí, ese yo tipo de traería cosas. los dos para probarlo. ¿Quieres también papitas? Pues se lo podemos hacer en el microondas. Madre Las mía, patatas bueno, baby. Menos mal que tú no vas a Canarias porque Ya sabe no venir- estoy. Claro, Pero bueno, tú vas a estar sois en- un poco. No me tocó en la radio ir a Canarias y no me toca aquí, ¿eh? Yo vas a nunca he estar- ido a las islas. Vas a estar en un lugar mejor, Sí. básicamente en esas Que fechas. me voy a morir. Pero bueno, se va a venir, vamos a estar David, Alba y tú, Alba y servidor. Alba, que la vamos a descongelar ya. en sus vacaciones. Claro, que está de vacaciones. Aquí la gente está notando, ¿dónde está Pucci? Pues no, está de vacaciones ahí con su cunefe y su baklava, tal, poniéndose fina. Y ya volverá en unas semanillas por aquí, pero se viene a Canarias. Así que eso, viernes 26 de septiembre, ahí en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Si te apetece y puedes venirte, pues oye, fantástico y maravilloso. En el próximo episodio anunciaremos otro directo más y en el siguiente otro directo más, que no vamos a descansar estas semanas. Pero bueno, vamos con nuestro tema de hoy, que es el Cáucaso. Como siempre, vamos a empezar preguntando por qué hablamos de esta región. Pues porque se juntan varios motivos. El primero es que estamos viendo en la zona del Cáucaso una serie de cambios muy importantes que se vienen gestando desde, yo diría, el inicio de la invasión rusa de Ucrania, más o menos, un poquito 2022. antes, sí. O sea, no voy a extenderme mucho porque lo vamos a ver a lo largo del capítulo, pero para que nos hagamos bien una idea, el más gordo de todos es que tras décadas de enfrentamiento, en agosto Armenia y Azerbaiyán acordaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto del Nagorno-Karabaj. Esto fue hace un mes. Sí, prácticamente. Y ojo, porque además es un acuerdo que fue mediado por Estados Unidos, no Ya. por Rusia, y ahí hay miga que ya veremos. Luego, por otro lado, tenemos a Georgia, que siempre ha estado con bastantes tensiones, como vamos a ver, muy proeuropea, pero en 2022 ya solicitó la adhesión a la Unión Europea y desde entonces han pasado por convertirse en un país candidato a empezar el proceso de adhesión, elecciones fraudulentas, protestas masivas contra el gobierno. Además, también la democracia en el país se está deteriorando mucho. Y luego tenemos, por otro lado, que al poco del inicio de la guerra de Ucrania, Azerbaiyán se empezó a posicionar en la región como un actor muchísimo más importante a nivel energético, sobre todo para la Unión Europea y, como ya lo comentamos creo que en el capítulo de Asia Central, como una forma de acceder a todos esos Sí, recursos. para allá que fue von der Leyen al poco de la invasión, también Sí. a Qatar, en plan, a ver, tenéis gas, chavales, venga, Sí. vamos De a hecho, compraros. Hablaremos de eso más adelante, Claro. de hecho, sí. Pues todos estos cambios parecen indicar un nuevo rumbo en las dinámicas que hasta ahora definían al Cáucaso. Y no solo afectan a nivel interno, sino que repercuten directamente en la panorámica geopolítica general. Más que cambios aislados e independientes, son parte de un mismo movimiento que vira hacia un nuevo equilibrio de poder. Voy a estornudar. Ay, no me sale. Uy, no pasa nada. ¿Aguanta? ¿Bien? Sí. Momento de micro. tensión. Están los oyentes así. Bueno, está salvando a la gente que va con cascos, no pasa nada. Exactamente. Que hay de Vale. repente el pico del rojo en los cascos. Aguanto. Vale. Pero la gente Bueno. bajando el volumen ahora, por si luego se viene el Así estornudo como de... agachándose, guiñando No un sabía ojo. qué le pasaba. Digo, ¿qué le está pasando? Qué mal. Guiñando un ojo en plan, se viene la explosión. En algún momento llegará, chicos, perdón. Bueno, Lo así, siento a los solo No oyentes. pasa nada, Bueno, cosas del directo. el caso, que el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, sin mediación rusa, el acercamiento de Georgia a la Unión Europea y esta nueva realidad de Azerbaiyán como socio clave para la Unión Europea, Sí. todo esto apunta a una pérdida de influencia rusa y a la aparición de nuevos intereses y nuevos actores en escena. Así que el Cáucaso es una especie de espejón pequeñito de los giros que se están dando también en el mundo y nos sirve para entender cómo es y hacia dónde va esta nueva realidad que se está configurando. Así que en este episodio vamos a tocar varios puntos. Primero vamos a hablar brevemente de qué es el Cáucaso. Sí, es importante. Hay que situarlo, dónde está, qué le caracteriza, Sí. y haremos un pequeño repaso de su historia, o mejor dicho, de las luchas por el control de la región a lo largo de su historia. Claro. Luego analizaremos las dinámicas que definen la región, pues sus conflictos, su posición entre esferas de influencia, las dinámicas políticas o el tema energético, Sí, que que es será muy importante, importante. A partir de ahí veremos cuáles son esos cambios que se están dando ahora y que se vienen produciendo, como ha dicho Edu, más o menos desde la invasión rusa Sí. de Ucrania. Y terminaremos planteando qué implicaciones tienen estos cambios y hacia dónde va el rumbo político que está tomando el Cáucaso. Vale, pues entonces, antes de entrar en la pata política, energética, etcétera, es lo que has comentado. Vamos a situar un poco la región, que a lo mejor hay gente que se lía. Entonces, ¿qué es el Cáucaso? O, claro, es que como hay varios Cáucasos de los que podemos hablar, ¿de qué parte del Cáucaso vamos a hablar hoy específicamente?
Vale, pues geográficamente hablando, el Cáucaso es una cordillera. Vamos a proyectar un mapa Se viene físico. mapita. Se viene mapa físico. mapa Clase de físico. geografía Claro. e historia. Este no es mudo para rellenar con un lápiz, pero No, bueno, este ya está completo. Era tenemos. complicado, Sí. esta parte, lo de tener que rellenar los ríos Sí, de sí. Europa. Bueno, pues estamos hablando geográficamente de una cordillera y la región del Cáucaso es la que se extiende en torno a esta cordillera, Ujú. entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Esto hace que se considere como la barrera natural entre Europa y Asia. El norte del Cáucaso sería Europa y el sur del Cáucaso sería Asia. Vale. Ahora bien, políticamente estaríamos hablando de un territorio de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados en el que encontramos 3 estados soberanos, que son de los que vamos a hablar, Ujú. 7 repúblicas autónomas de Rusia y 2 territorios rusos, más 2 repúblicas de reconocimiento limitado, que van a ser especialmente O sea, importantes. ahí más gente no cabe, ¿eh? No, es, No. es que el Cáucaso es Sí. un follón, tío. O sea, Pero vamos paso por paso, porque bueno, el mapa del Cáucaso se suele dividir en 2. Ujú. El Cáucaso del Norte, también llamado Ciscaucasia, y el Cáucaso del Sur o Transcaucasia. Nosotros nos vamos a centrar en este último, El de los estados independientes. en el de los estados No de independientes. las repúblicas exactamente. rusas. Sí. Vale. Pero bueno, aún así, para que lo tengamos presente, el Cáucaso Norte son aquellos territorios que tras la disolución de la Unión Soviética pasaron a formar parte de la Federación de Rusia. Ujú. Son 7 repúblicas autónomas, como he dicho, de las que probablemente nos suenen Chechenia y Dagestán, sí. junto con los territorios de Krasnodar y Stavropol. El Guay, de no sé si lo he Chechenia tiene pronunciado un bien. temor, ¿eh? O sea, Sí. Chechenia algún día deberíamos hacer algo solo de Chechenia. Solo de Chechenia. Claro, es que hoy no vamos a hablar del Cáucaso Norte, ¿no? Hoy vamos No, a hablar sobre todo del Cáucaso Sur y de los Sí. estados independientes Es de que ahí. además, si pero- hablamos del norte, ya nos tenemos que meter en un follón, pues te tienes que ir a hablar mucho de la política rusa, Sí, ¿sabes? sí, que Sí. ahí hubo en los 90 las 2 guerras de Chechenia, que Sí. también se traslada a Dagestán, o sea, Bueno, que hubo y movida ahora heavy. los chechenos con Kadyrov, Con los Kadyrov, dagestaníes, que lo hablábamos antes Jara y yo de los terroristas Sí. de Dagestán, son Sí, sí. regiones jorobadas. Sí, Sí, sí. sí, es como abarcaríamos demasiado, a pesar de ser tan pequeño, hoy nos vamos a centrar solo en los Sí, en el estados Cáucaso independientes Sur. del Cáucaso Sur y Exactamente. en algún otro momento del futuro Sí. hablaremos del Cáucaso Norte. Sí, entonces, Cáucaso Sur o Transcaucasia. Este término de Transcaucasia surge a partir de la conquista rusa de la región y se sustituiría por Cáucaso del Sur a partir de la disolución de la Unión Soviética. ujú. Es en esta parte del territorio donde encontramos los 3 estados independientes de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, que ocupan aproximadamente unos 186.000 kilómetros cuadrados de los 300.000 totales Sí, que un hemos poco más dicho. de la mitad. Sí. Esta suele ser la delimitación tradicional de la región, aunque hay quien considera que el Cáucaso Sur abarca también las regiones nororientales de Turquía y la zona noroccidental de Irán. Claro, Vale. por una cuestión Sí. étnica, a lo mejor. Bueno, es la también idea un de la poquillo. Gran Armenia, que abarcaba... Sí, es verdad, Sí. cierto, O sea cierto. que- Y Azerbaiyán también tiene algo así también irredentista. Bueno, Turquía y Azerbaiyán con los países, el panturquismo. Sí, y eso. efectivamente. Otro día hablaremos de Armenia Sí. y Sí, demás. sí, sí. que- Esta perspectiva se basa principalmente en que antes de que Rusia conquistase el Cáucaso, estos territorios formaban parte de la misma área socioeconómica y étnico-cultural. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros sí que vamos a hablar de Turquía y de Irán, pero no tanto como parte de la región, sino como potencias que intervienen en ella. Claro, es que además aquí, de hecho, junto con Rusia, yo te diría que Turquía e Irán son clave en la configuración política, económica y sobre todo de seguridad en la parte de Turquía que vemos hoy en día en la región, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Además, estamos hablando de que el Cáucaso es un territorio con una grandísima diversidad étnica y lingüística, donde se da al final una confluencia de religiones bastante complicada. O sea, y ese pozo ha marcado muchísimo todas las, Sí, sí. las Sin ser dinámicas. esencialistas, son factores que influyen. Hombre, Sí. piensa, por en las ejemplo, dinámicas que históricas. en Armenia, ¿vale? La mayoría de la población es cristiana, pero de la Iglesia Apostólica Armenia. Sí. Mientras que en Azerbaiyán son musulmanes chiíes. Mm. Entonces, la religión mayoritaria, por ejemplo, en Georgia es el cristianismo, pero en Abjasia, que es un territorio que Una luego región, comentaremos, sí. es separatista, ahí también hay comunidades musulmanas. Claro, esto ha llevado a choques, pero también a alianzas con otros países. Claro. Y al final, en las corrientes nacionalistas, Sí, que esto siempre influyen las influye. identidades políticas, ¿no? Claro, pero es que además es una zona muy fronteriza, como comentaba Jara, y es también tierra de paso, ¿no? O sea, podría decirse que al final el Cáucaso está a caballo entre dos mundos. Es considerado Europa oriental para unos, Asia occidental para otros, e incluso para algunos también parte de Oriente Próximo. Claro. Entonces, esta es una región súper interesante, pero está como ahí enclavada entre la presión de los continentes, de regiones mucho más grandes, y a mí es que me gusta mucho. Sí, que es un poco un limbo, que tiene la contradicción de, hemos hablado que geográficamente es considerada Asia, pero luego Georgia tiene ya la candidatura para entrar en la Claro. Unión Europea. Sí.
pues en un país asiático sería raro, porque claro, luego Anatolia, que es Turquía, es claramente Asia, y es una de las excusas, ¿no? Es que Turquía es asiático y por eso no puede entrar en la Unión. Pero luego también, por ejemplo, creo que estos participan en Eurovisión. Sí, Azerbaiyán también. De hecho, También en Bakú participan en hubo una de Eurovisión, se celebró en Bakú, yo creo. Claro, no sé. en competiciones ¿No? de la ¿Han UEFA ganado? también. No sé si ha ganado. ¿No se ha celebrado? A lo mejor me he equivocado. Es que no soy Sí, tan no lo sé Euroliga. ahora, me pillas. Bueno, participa. Sí, Sí, eso sí, efectivamente. O sea, que está ahí efectivamente entre dos mundos y nunca está muy claro si son asiáticos o europeos. Yo creo que también esa ambigüedad la aprovechan también un poco Sí, hombre. según les conviene. Entonces, lo que tenemos, también un poco a nivel de recorrido de perspectiva histórica, es que el Cáucaso es un poco el punto donde se encontraron tres grandes imperios y ahora hace espacio de frontera, fricción, encuentro de tres potencias regionales. Lo que no sé si ahora mismo es un espacio de cierta cooperación o un espacio de lucha y confrontación. Sí, bueno. El Cáucaso nos sirve para entender las pugnas por el poder prácticamente a lo largo de toda su historia. En la actualidad sigue siendo un espacio de lucha, aunque sea lucha de influencias. Claro. Y también de luchas internas. Pero en su momento fue de lucha armada por el propio control del territorio durante la época imperial. De hecho, se dieron una serie de enfrentamientos militares entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso precisamente por esto. Claro. Piensa al final que estos dos imperios estuvieron pegando a lo largo de toda su historia. Sí, un clásico. En distintas guerras y por distintos territorios, especialmente Crimea, pero también por el Cáucaso. Fue también uno de estos puntos calientes. La parte occidental de la región había formado parte del Imperio Otomano ya desde el siglo XV, que vamos a proyectar otro mapa con el Imperio Otomano. O sea, que así se ve podéis. muy bien. Sí. Sí, la zona de Justo. Georgia Sí, y la zona de Kars y todo Sí. eso el para sur de arriba. Rusia, donde está Sochi, que ahí se hicieron los Juegos Olímpicos, se nos hacía el premio de Fórmula 1 de Rusia y tal y No, cual. ni puta idea, Fernando. Bueno, Están mirando sí, como sí, ya para lo que sé. te dé la razón y yo No. no sé. Pero no, los Juegos Olímpicos de Sochi sí. Eso sí. Claro. Yo sé que de Fórmula 1 tú no, ese salva, pero sí. Bueno, pues vale, por un lado teníamos esta parte del Cáucaso formando parte del Imperio Otomano y la otra parte del Cáucaso formando parte del Imperio Persa, del cual no tenemos mapa, pero bueno, os lo podéis imaginar Habrá uno, mentalmente. exactamente. Habrá uno, sí. El caso es que el Imperio Ruso empieza a mostrar interés en el Cáucaso aproximadamente a mediados del siglo XVI, aunque no empezaría con campañas militares a gran escala hasta mucho después. Claro. Este interés venía principalmente porque consideraba que controlar el Mar Negro era esencial para su seguridad. Y para controlar el mar tenía que controlar también a los territorios costeros. Claro. Si no, es un poco Ha sido difícil. la obsesión de Rusia siempre. Sí. Sí, El control sí. de los La mares salida de su al periferia. mar. Sí. Con este objetivo en mente, el Imperio Ruso se enfrentó con los otomanos durante gran parte del siglo XIX y a la altura de 1864 ya controlaban prácticamente toda la región. Podemos ver en este otro mapa, que es sobre el Imperio Ruso y las fases de Buenísimo, su este mapa. expansión, cómo fue expandiéndose y si os fijáis, el Cáucaso fue una de esas anexiones más tardías que están en el color más oscurito. Un poco como Afganistán y eso, cuando se chocaron el Imperio Ruso y el británico, pues en el Cáucaso el Imperio Otomano y el... Sí. ¿Sabes? Se encuentran, Sí, son claro. regiones Sí. de esas frontera. Sí. En el marco de la Primera Guerra Mundial, los otomanos y los rusos volvieron a enfrentarse por el control de la región y esta guerra terminó con la breve independencia de los territorios del Cáucaso, que fue breve. Porque en 1920 10 minutos. el ejército rojo ruso volvió a invadir y al poco se convirtieron en parte de la Unión Soviética, que se convertiría en la principal potencia de la región. La verdad es que un independentismo visto y no visto. Stalin era georgiano. Sí. Sí. Claro. ¿Cómo le llamaban el apodo este? ¿Stalin? De hierro, ¿no? Stalin. Ah, bueno, claro, sí. Muy bien. Estaba El- pensando en la traducción. y- Claro. Se llamaba, o sea, no era Stalin Madre del mía, DNI, no chaval. ponía Stalin, sino que Claro. era el apodo. Vaya empanada. La cosa que por recuperar un poco... Antes de que Fernando me interrumpiera y me distrajera. Claro. Por volver a lo que decía Jara, al final, ya a partir de ahí, el Cáucaso quedó en toda la esfera soviética. O sea, más tenía poca capacidad de influencia por parte de Turquía y de Irán porque Stalin en concreto se encargó bastante de afianzar bien toda esa región con los procesos de rusificación, etc. ¿Qué pasa? Que se mantendría así hasta la caída de la Unión Soviética, que es cuando vemos que ya empiezan todas las luchas de influencia, auge de los nacionalismos y los problemas internos. O sea, que Rusia no hereda la influencia soviética en esa zona, ¿o qué ocurre aquí? A ver, sí que heredó la influencia porque era la potencia que Sí. lo gestionaba, pero tuvo bastante contestación. O sea, la disolución de la Unión Soviética trajo consigo la independencia de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. De hecho,
estos territorios previamente ya habían ganado bastante autonomía, porque sí, eran repúblicas socialistas. claro, y tenían unas comunidades con unas identidades muy fuertes. Entonces sí que dentro de la URSS tenían bastante. No le pasaba como a los letones, ¿sabes? Que no tenían esa autonomía tan marcada, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la caída de la URSS resurgieron muchos los nacionalismos que ya habíamos visto a principios del siglo XX en estos territorios, que además, como vamos a ver, influyeron mucho en los conflictos. Pero además, con el colapso de la URSS, resurge el interés de otras potencias en la región. Sobre todo que al final ellos se habían quedado paralizados a la hora de actuar durante décadas y actores como, por ejemplo, la OTAN empiezan a mostrar interés en esa parte del mundo. Pensemos que es el patio trasero de Rusia, es Cáucaso y Asia Central. Entonces dijeron, oye, y es verdad que aunque Armenia, igual que los países de Asia Central, sí que mostraron una preferencia clara por mantener los lazos con Rusia, Georgia y Azerbaiyán tuvieron otros planes y otras derivadas. ¿En qué sentido? Quiero decir, no sé si querían ir por libre o... Pues mira, Azerbaiyán, por ejemplo, es rápidamente reconocido por sus vecinos musulmanes, Turquía e Irán, y empieza a tejer muchísimas alianzas tanto con ellos como con actores no fronterizos como Pakistán, ¿vale? Sí. De hecho, la relación con Turquía es clave, es decir, son socios estratégicos, se consideran prácticamente países hermanos. Y luego, respecto a Irán, que es algo que suele llamar la atención, hay que subrayar que en torno al 25% de la población de Irán es de origen azerí. O sea, no es lo mismo los azerbaiyanos, que son los ciudadanos de Azerbaiyán, y la etnia azerí, ¿vale? O sea que aproximadamente hay el doble de personas azeríes en Irán que los que viven en Azerbaiyán, para que tengamos un poco una idea. Pasa un poco como con los kurdos, algo así, que están por ahí. Que de hecho también están en esta región. Justo. ¿Verdad? También hablamos de ellos, sí. Entonces, al final, entre Irán y Azerbaiyán la relación siempre ha sido estrecha, pero es verdad que ahora hay algunas tensiones entre Bakú y Teherán. ¿Por qué? Porque Irán que no quiere que sus minorías azeríes desarrollen sentimientos independentistas al ver la prosperidad de Azerbaiyán, y también a Azerbaiyán pues, no le interesa que haya una migración masiva de azeríes iraníes para el país. Pero bueno. Además que Azerbaiyán empieza a ser un país, no sé si rico, pero sí, luego lo veremos, ¿no? Que manejan pasta con el tema de los hidrocarburos. Esas dictaduras desarrolladas que... Sí. Pues, y Irán está medio bloqueado, le bombardean cada poco, entonces... Ese es el tema. Y luego, por su lado, Georgia, que es el otro que se alejó, apuntó clarísimamente la mirada a Occidente, y esto lo que ocurrió es que dejó a Armenia pues como el único socio estratégico de Rusia en la región. Y a Armenia además le interesaba clarísimamente la protección de Rusia porque pensemos que tiene a dos enemigos históricos como vecinos, es decir, Turquía y Azerbaiyán, que uno le cometió un genocidio y el otro, vamos, lo haría si pudiera. Sí, ¿sabes? Una limpieza étnica lo ha hecho recientemente. Se arrimaron a Moscú, pero ¿qué pasa? Que Rusia no se conformaba solo con tener a Armenia en su esfera de influencia, y menos aún si tenemos en cuenta que es el país más pobre de los tres y el único que no tiene salida al mar. Es un landlocked country de estos. Sí. Así que Rusia lo que hizo fue aprovechar dos factores muy importantes en el Cáucaso para afianzar su influencia, que son los conflictos internos y también la energía. Vale, entonces, ya como que habéis avanzado un poco lo que viene ahora. ¿Qué tipos de conflictos encontramos en esta zona? Y sobre todo, ¿qué pinta Rusia en ellos? Que es aquí un actor bastante relevante. Vale, pues con la disolución de la Unión Soviética se abren una serie de conflictos armados que han condicionado hasta hoy las dinámicas de la región y que son muestra de cómo cada país ha ido construyendo su relato nacional, chocando o bien con sus vecinos o bien a nivel interno. Rusia, que no tenía ningún interés en perder su influencia en lo que a sus ojos era su patio trasero, utilizó todas estas tensiones étnicas, territoriales y nacionalistas para meterse en la región. Aunque en realidad interviniese militarmente y simplemente congelase los procesos de paz, lo que hace es erigirse como el garante del status quo, como un actor necesario para la paz. Regional, ¿no? Que al final es tu área de influencia y tú, pues, medias o intervienes o... La lías y como depende de ti para que se calme la cosa... Pues claro. ¿Sabes? Te conviertes en alguien necesario y en una potencia en la que confiar. Claro. Son conflictos además que se dan en todo el Cáucaso, o sea, no estamos hablando solo de problemas en el Cáucaso Sur, también vemos problemas en el Cáucaso Norte. Sí, la guerra de Chechenia que hemos hablado antes. Justo, que queda dentro de territorio ruso. Pero bueno, la parte que nos toca estallan principalmente dos. Por un lado, la declaración de independencia de Georgia dio paso a una guerra civil entre los georgianos y las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, que rechazaron integrarse en el nuevo país. Claro. Y por otro lado, Azerbaiyán y Armenia empezaron a enfrentarse por el control del territorio montañoso de Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj. Este sería un follón gordo, ¿eh? Sí, y es el que nos lleva al acuerdo de paz que hemos mencionado hace poquito. Vale, entonces, vamos
poco a poco, porque como hemos dicho, es una zona pequeñita, pero hay muchísimas cosas. Sí, mucho frente abierto. Efectivamente. ¿Qué es esto de Osetia del Sur y Abjasia? Lo que le hace tan feliz a Roy. Además, Roy sabemos que lo sabe, pero otros de nuestros oyentes a lo mejor les pilla un poco de nuevas, lógicamente. Entonces, expliquemos un poco cuál es la movida, básicamente, en esto de Osetia del Sur y Abjasia. Pues mira, Fer, Osetia del Sur y Abjasia son 2 regiones ubicadas en el norte de Georgia y oficialmente consideradas georgianas, pero que con la caída de la Unión Soviética declararon su independencia respecto a Georgia. Estos años Claro. 90 y poco, 91. Sí, 91, una cosa sí. Para entender esto tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo y tener en cuenta varios factores. Por un lado, en este conflicto hay un componente étnico. Claro. Los osetios son un grupo étnico totalmente distinto del georgiano. Son un pueblo que llega al Cáucaso desde Asia Central. Hay historiadores que datan la llegada en torno al siglo XIII con las invasiones mongolas, Sí, pero bueno, sí. los georgianos te dicen que no, que fue mucho más tarde a un territorio ya georgiano entre los siglos XVII y XVIII. Claro. Con lo cual aquí también el Ya. relato nacional Pesa. Sí. varía según a quién le preguntes. Y luego los abjasios, por su parte, son uno de los pueblos indígenas del Cáucaso y tuvieron sus reinos independientes en distintos momentos de O la sea, historia. esa gente sí que lleva ahí la tira de años. Sí, esa gente ya estaba allí. Por otro lado, como hemos mencionado al principio, son territorios en espacios de choque entre imperios. Claro. Se acabaron incorporando al Imperio Ruso, igual que el resto del Cáucaso. Les acaban incorporando al imperio. Les acaban incorporando al Imperio Ruso, pero piensa que tuvieron también mucha influencia del Imperio Otomano e incluso del persa. Sí. Lo que provoca, por ejemplo, que mientras los georgianos son cristianos, Claro. la mayoría de los abjasios profesasen el Islam por sus vínculos con los otomanos. Sí. O que el lenguaje de los osetios en realidad tenga raíces Es iraníes. que es un follón Sí, tremendo, ¿eh? es un poco Sí, follón. en toda esa zona, por ejemplo, también pasa en Ucrania, se nota la influencia otomana en Crimea. Y bueno, en Sí. en los Balcanes, por ejemplo, Sí. también. O sea, que Sí. se nota al final dónde llegó el imperio otomano. Sí. Entonces, teniendo en cuenta todas estas diferencias culturales, lingüísticas y religiosas, con el fin del Imperio Ruso tras la Primera Guerra Mundial y ese breve periodo de independencia de los estados del Cáucaso, Sí. estallan una serie de levantamientos. La población de Osetia, por ejemplo, simpatizó mucho con los bolcheviques rusos y se rebeló contra Georgia entre 1918 y O 1920. sea, que hay una semilla ya de Sí, lo que, sí. Claro, de porque lo que se en esa viene. época los nacionalismos de la zona, vamos, o sea, Sí, y aprovechando Iban a también machete. un poder. Claro, además, en esta zona los dos imperios habían caído porque los otomanos estaban Claro. hechos una mierda, no estaban para ir al Cáucaso y, bueno, además de genocidio a los armenios y luego los rusos pues Hombre, también estaban matando a sus romanos. es que y solo en tal. Turquía tenías persecución de las minorías étnicas, es decir, hubo Sí. una serie de pogromos y Sí. limpiezas tremendas. Y también Sí. con el tema de los griegos en el Egeo y Claro, todo eso. claro. Sí. Pues entonces los levantamientos de estos campesinos fueron duramente reprimidos y eso, evidentemente, deja un pozo de rencor Claro. hacia un Estado georgiano percibido como enemigo opresor. Claro. A la par que unía a la población con la entonces República Socialista Federativa Soviética de Rusia, porque, pues como hemos dicho, eran simpatizantes Claro, con los bolcheviques. Tampoco quiero alargarme mucho más con esto, No, pero es importante tener en cuenta que ya venían de unos antecedentes conflictivos y de una percepción de Georgia intentando eliminar tanto Claro. su cultura y su relato nacional como controlar su Y territorio. como una minoría oprimida, ¿no? Algo Claro, así, claro. claro. Total, que durante el periodo soviético todo esto se agravaría porque se dieron una serie de procesos de georgización. Ujú. Esto lo vimos también a nivel general con una rusificación en la Sí, Unión pero Soviética. Stalin en Georgia fue bastante Sí. nacionalista. Sí. Sí, pensaba que ibas a decir autoritario. Iba a decir, bueno, pues Ah, como Sí, el pero resto. que no mandó rusos a Georgia, el tío. Ya. ¿Sabes? Ya. Por ejemplo, en el caso de Abjasia se prohibió su idioma, sus derechos culturales y se empezó a desplazar a la población georgiana a esos territorios a la par que se expulsaba a los locales, que en este caso, por las raíces con el Islam, marcharon sobre todo a la actual Turquía, Claro. hasta el punto de convertirlos en una minoría en su propio territorio. Todo esto avivó todavía más ese sentimiento de rencor, odio y de miedo a la dominación cultural por parte de Georgia. Claro, es que tú imagínate, con esto que contaba Jara, llegas al final de la Unión Soviética, aparecen los estados independientes, se empieza a declarar la independencia de Georgia, se anula la autonomía de Osetia y Abjasia que habían conseguido durante ese final del periodo soviético y estalla una guerra civil. ¿Sabes? Es muy similar también a lo que vimos en los Balcanes. O sea, de repente hay es un poder limpiezas. central débil y dicen, Claro. esta es la mía para vivir un poco tranquilo a mi cuenta. Exactamente, ahí las tropas rusas lo que hicieron pues fue apoyar a los independentistas abjasios y osetios. Primero, todo se lió en Osetia del Sur, que ahí terminaron con 2.000 muertos, se firmó el alto el fuego en el 92, auspiciado por Yeltsin,
No sabemos si sobrio o ebrio. Eso pero te iba a bueno, decir. Yeltsin. Él no, a lo mejor no se estaba. acuerda de que Él firmó, claro. pero estaba ahí, ¿sabes? Claro. ¿Qué pasa? Que ese mismo año, en el 92, los georgianos lanzaron una operación contra Abjasia que duró también un año y pico y llegó a causar 10.000 muertos. O sea, estamos hablando... que parece poco, entre comillas, pero en territorios tan pequeños y poco poblados es mucha gente. Es tremendo. Y Es además muchísima en Abjasia es interesante porque combatieron los georgianos, pero también grupos armados de diferentes etnias y procedencias, porque la guerra civil, o sea, en el caso de Abjasia y Osetia, se convirtió al final en las minorías no georgianas versus el nacionalismo georgiano que quería acabar con la independencia o Claro, y como conseguir autonomía. una unificación definitiva del Claro. Estado. Y aquí hay una peli que yo creo que tú también has visto, Sí. Jara, la de Mandarinas, que Sí, está sí. muy bien, Mm. que yo la recomiendo porque habla precisamente del conflicto Se este. llama así, Mandarinas. Mandarinas. Sí, es una peli de 2013 Sí, por ahí. por un director de Estonia. Sí, y Muy está muy bien. bien porque te muestra al final esa idea de la guerra entre hermanos. Mm. Que dice, no tenemos tantas diferencias y estamos aquí A matándonos. palos. Sí, pero bueno, la cuestión de fondo es que al final el alto el fuego trajo dos ventajas para Rusia. Primero, el despliegue de tropas en una misión de mantenimiento de la paz en Abjasia y luego la integración de Georgia en organizaciones que Rusia impulsó tras la caída de la URSS como la Comunidad de Estados Independientes o la famosa Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OSCE. Mm. No, la OTSC, que he dicho yo mal el Sí, nombre. que sí. en inglés y en Sí. español cambian las... Entonces, que es al final una especie de OTAN rusa y de hecho esta última, la OTSC, tiene una cláusula también de seguridad colectiva por la cual un ataque contra uno de sus miembros activa la defensa Sí, era un poco la general. herencia del Pacto de Varsovia y tal, igual que Claro, la Comunidad de pero Estados Independientes, pero... Esta organización va a ser funcionaba. clave para entender el rumbo final que ha tomado el conflicto en Nagorno-Karabaj, que luego comentaremos. Claro, Sí. que además también hablamos de Osetia del Sur, los oyentes podrán deducir que también una Osetia del Norte, Claro. que eso está en Rusia. Entonces Claro. también una de las razones por las que Rusia se mete un poco eso es como, oye, claro, Son mis hermanos. Claro, los osetios también están en Rusia y por tanto yo tengo cierta, además de interés, cierto deber moral o político. Sí, es un poco la en- defensa en de la proteger, minoría, Carta de efectivamente. Naciones Unidas, es un poco tirar de ahí. Efectivamente. Ahora, más adelante, hablaremos del Alto Karabaj, Nagorno-Karabaj también, viene a ser un poco lo mismo, pero acabemos con Georgia. ¿Cómo termina la cosa allí? Porque nos queda eso en medio de una guerra civil bastante complicada. Sí, pues los acuerdos de paz se firman en 1992 y 1993, pero no duran para siempre. Ya. A partir de 2004, que es un año en el que se celebran elecciones en Georgia y cambia el gobierno, se revive el discurso nacionalista georgiano y se empieza a considerar fundamental la recuperación Claro. de estas regiones separatistas. Claro, porque con estas guerras, tanto Abjasia como Osetia se quedan como estados medio independientes no reconocidos. Quiere decir, funcionaban Claro. de manera independiente, pero nadie en el mundo les Es reconocía. un rollo Transnistria. Sí, En ese momento- conflicto congelado también. Sí, en ese momento Rusia todavía tampoco lo reconocías. Era una pero situación un poco estaba extraña, allí haciendo un poco de Claro. policía, de chavales, no os peguéis. con tropas de paz. Sí, sí. sí, sí. Para entonces, para 2004, 2004, vemos también cómo Georgia se va acercando a Estados Unidos al punto de que en 2008 Ujú. Estados Unidos tenía instructores militares entrenando a tropas georgianas. Georgia era el tercer país que más tropas enviaba a la guerra de Irak. Pues que... Toda Georgia en Irak. Sí. No, pero es verdad que se sumó mucho a la Sí, idea de la sí, War sí, on sí. Terror, Sí, no sí, sé, sí. que no fueron Era tontos. un guiño a Bush. O sea, Sí, no, la que- aprovecharon para acercarse a Sí, sí, a Washington. Estados Sí. Unidos. Y de hecho se acerca al punto de que se propone la adhesión del país a la OTAN. Madre mía. Esto no hace gracia en De Rusia. hecho, yo creo que esto fue el discurso de Putin del 2007 en Múnich. Yo creo que Múnich. fue a raíz de esto de que decían, ojito, ¿eh? Sí, sí, porque Sí, se sí. veía el acercamiento de Georgia, sí, sí. Pues no gusta. Y en agosto de ese mismo año, de 2008, empiezan una serie de movimientos militares en Osetia del Sur que acabarían con el gobierno georgiano declarando la guerra. La madrugada del 8 de agosto, Georgia bombardea la capital de Osetia del Sur para después invadir la parte sur de la región con infantería. Rusia decide responder con todo Claro. y decide no solo entrar en Osetia del Sur y tomar la capital, sino también avanzar hasta quedarse a escasos 40 kilómetros de Tiflis, que es la capital de Georgia. Fue una guerra relámpago y en cosa de 5 días Rusia aplastó a las fuerzas georgianas. A partir Sí, de a ese ver, momento... tampoco parecía muy difícil, pero Sí, bueno, pero que, bueno. que lo hizo. A partir de ese momento, Rusia sí que reconoce ya la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, que la verdad que en el resto del mundo no ha tenido mucho impacto, pero... No sé si Corea del Norte, a lo mejor. Y otras cosas así. Nicaragua, Pues los, sí, los sí. típicos, Eran es un clásico. 2-3 Roy países. nos lo dijo en el evento, nos dijo que cuáles eran Puede los ser. únicos países que lo reconocían, sí, sí.
Entonces, se consideran repúblicas de reconocimiento limitado y ambas han pasado a depender en casi todo del patrocinio ruso. Que esto, por ejemplo, esto no sé si lo comentamos en el episodio de Ucrania, que es uno de los primeros que tenemos, en 2008, o sea, se suele pensar que es Rusia la que ataca primero a Georgia, y no es cierto, es Georgia la que intenta invadir Osetia, y entonces Rusia, como que erigiéndose protector de Osetia del Sur, es el que devuelve el golpe y entonces entra en Georgia. Como protector de Osetia del Sur, y porque también en esos ataques primeros georgianos en Osetia del Sur se cargaron unos cuantos agentes de paz rusos. Claro. Sí. Y que le interesaba evitar el acercamiento georgiano a países de la OTAN. Pero en cualquier caso, Georgia también lanza este ataque porque se siente respaldada por Estados Unidos. Claro. Justo. Pensando que si hay algún lío, Estados Unidos les va a amparar, Georgia da ese paso y luego cuando Rusia contraataca, por así decirlo, Estados Unidos no se mete. Se borra. No se mete. Que esa decisión, a su vez, es que esto también lo hemos hilado con otros temas, es uno de esos momentos que Putin toma nota de, vale, Occidente es débil y no va a salir a proteger a sus aliados afines en mis áreas de influencia, y eso es una de las decisiones que luego llevará a la intervención rusa en el Donbass, a la invasión y anexión ilegal de Crimea, y con todo eso y otras decisiones a la invasión de 2020. Es que además, aquí está uno de los orígenes. Y los oyentes lo recordarán de ver las Olimpiadas. Y mientras los tanques... Se estaban las Olimpiadas, 2008. empezaban las noticias y los tanques. Pues al final también fue la primera vez en la que la Federación Rusa invadió un estado soberano bueno, como respuesta, pero unilateralmente, ¿no? Y es luego lo que Fer ha dicho es clave para entender eso. Y luego también hay otra cosa que le permitió salir prácticamente impune a nivel internacional, y eso pues le dio muchas pistas de qué prioridades tenían las potencias en el momento, porque el Cáucaso es verdad que formaba parte de la política europea de vecindad, como Turquía, pero por ejemplo, ni la Unión Europea ni Turquía habían intervenido, pese a que tenían acuerdos de libre comercio. Implícitamente se asumió que eso era un área exclusiva de Rusia. Exactamente. Y luego, por último, también le sirvió mucho para lo que decía Jara. Al final asentó por completo la influencia sobre Abjasia y Osetia y los convirtió en una especie de protectorados rusos. Y luego hay otra derivada, y es que también no interesaba molestar a Rusia en su patio trasero, porque Rusia era un garante de la lucha contra los movimientos islamistas en el Cáucaso. Chechenia, Dagestán, Azerbaiyán también. Entonces, imagínate, una Abjasia desestabilizado, podías tener insurgencia islamista. Entonces, también hubo una de, bueno, miremos para otro lado. Esos años, un poquito antes, creo que son los 2004, los ataques aquellos tremendos en el metro de Moscú, la escuela de Beslan, o sea, aquello era una barbaridad. O sea, nadie quería que el Cáucaso se desestabilizara y tuvieras aquí a los chechenos y a los dagestaníes yéndose a pegar tiros en Abjasia contra los cruzados georgianos, ¿sabes? O sea, que al final entiendo que es un conflicto que define tanto a Georgia, evidentemente, como a la propia proyección de poder rusa en la región. No sé si desde entonces ha habido mucho cambio o como que fija un nuevo statu quo o qué ocurre aquí. El conflicto como tal se congela en 2008, aunque los georgianos te dirían que no. Ya, claro. Pero lo que sí que sigue es ese interés de Georgia por alejarse de Moscú y acercarse a Occidente. Es un interés que, como hemos visto, hasta ahora había salido siempre mal, porque Rusia no estaba dispuesta a renunciar al control sobre el espacio postsoviético. Claro. Pero ahora que tienes a Rusia centrada en Ucrania, incapaz de mantener esa estabilidad en su esfera de influencia, Georgia ha vuelto a darle un empujón a esa pulsión nacionalista. De hecho, como hemos dicho al principio, solicitó en 2022 el ingreso en la Unión Europea y año y pico después se confirmó que pasaba a ser un país candidato a la adhesión. Pero, como siempre, no todo es blanco y negro, y en 2024 empezaron los problemas. Claro. El partido en poder, que es Sueño Georgiano, es prorruso, decidió paralizar el proceso de adhesión a la Unión Europea en el mes de noviembre. A la par, aprobó una serie de medidas autoritarias que reprimían la libertad de expresión y de reunión, y todo esto dio paso a una serie de protestas masivas que se dieron de bruces con las elecciones de diciembre. Fue bastante bestia, además. Sí, hubo protestas heavy. Sí. Volvió a repetir en el poder el partido Sueño Georgiano, que avivó todavía más las grandes protestas y se vio envuelto en constantes críticas de fraude electoral por parte de la oposición. Entonces, tenemos al gobierno con influencia rusa, mientras que el 80% de la población es proeuropea.
Y esto, claro, deja a la UE que no sabe muy bien qué hacer porque busca sancionar y ser más rígido con sus asociaciones y cooperación con Georgia hasta que ponga fin a este retroceso democrático, pero al mismo tiempo esto pone en riesgo a una población que busca el apoyo europeo. Claro. Además, si yo no estoy equivocado, Georgia pasó legislación muy similar a la de Orbán, con la persecución de ONGs. Bueno, de hecho, nosotros conocemos a periodistas georgianos de estas cosas europeas y proyectos que hemos ido alguna vez, que han estado muy metidos en todo esto y te cuentan que se ha puesto muy duro en el último año la situación. Porque, sí, pero que hay esa tensión parecida, salvando a distancias, a Ucrania, ¿no? Entre, pues al final, un parte de la población que es prorrusa, parte de la población que es proeuropea y las tensiones que se generan de acercamiento entre un bloque y otro. Y una élite acomodada que le viene bien la relación con Rusia, pero es que aquí, por si todavía no estuviese lo suficientemente rizado el rizo, hay que tener en cuenta que el sueño georgiano es prorruso, pero no tiene relaciones con Rusia, por lo menos no directas. Es decir, Rusia y Georgia cortaron relaciones diplomáticas en 2008 y el caso es que este año el Kremlin sí que declaró que estaba dispuesta pues, a restablecer las relaciones con Georgia bajo una condición, Fernando. A ver, no, a saber qué se han inventado. Que es, básicamente, que Georgia renunciase por completo a las reclamaciones de Osetia del Sur y de Abjasia. ¿Y qué pasa? Que tanto Sueño Georgiano como la oposición se han puesto de acuerdo para responder que muy bonita la oferta, pero que no piensan... un mojón, claro. Claro, y sobre todo le han dicho que Rusia devuelva, y esto es importante para la percepción tanto de la oposición como del gobierno, que devuelva Osetia del Sur y Abjasia. Es decir, Sueño Georgiano es prorruso, pero es georgiano. Claro. ¿Sabes? Claro, tampoco vamos a... Sueño georgiano. Sí, pues pero que es más, la amenaza no es tanto porque el paneuropeísmo le aleje de Rusia, sino porque el paneuropeísmo acabe con una élite que sí ha tenido buenas relaciones con Rusia porque la ha beneficiado, pero no se va a desvivir por el Kremlin, ¿sabes? Claro, sí, que a lo mejor por matizar las etiquetas tú puedes tener como una visión nacionalista georgiana más conservadora y donde las élites tienen una afinidad económica con Rusia, aunque no quizás con lo ruso, evidentemente quieren, pues si consideran que Abjasia y Osetia son georgianas, pues las quieren de vuelta, lógicamente, y luego a lo mejor hay un nacionalismo georgiano quizás más liberal, que es el que se decanta más por la Unión Europea, pues bueno, más democrático, etcétera, etcétera, que al final hay pues son matices siempre en las va un poco por ahí todo esto. Claro. Ahora vamos a hablar del Alto Karabaj, que es también otro de los temas aquí con Chichita, pero antes toca hacer nuestra particular sección de testimonios de los oyentes, que además, claro, como estas semanas se han ido de vacaciones, se ha notado, pues ha venido aquí un aluvión de tarjetas, cartas, en fin, de todo. Casi tenemos hasta para elegir para cada episodio para poder customizar los... Todavía no han mandado un Tesla o un Maserati. No. A ver si hay... A ver si alguno se estira. Claro, o tenemos a un representante de cervezas y nos manda unas cervecitas. Bueno, hace unas semanas fue Cristóbal el que nos mandó desde Armenia. Hay por ahí un imán de Armenia que incluye el Alto Karabaj, creo recordar, que estará por ahí. A ver. Mira. Sí, yo creo que sí. Sí. Era nuestra, ¿no? Del Monte Ararat, aparecía por aquí. Pero el testimonio que nos toca hoy no es ese, porque este ya lo hicimos. Nos ha mandado una postal desde Bielorrusia. Que además es de estas postales rollo como los cromos 3D. A mí me gusta que estén respetando lo de que sea muy hortera. Sí. La verdad, eso está muy bien. Que en muchos de estos países tipo Bielorrusia no es difícil encontrar cosas horteras. No. Ahí hay una pulsión hortera intrínseca en ellos, pero es de estas, sí, como los cromos 3D que venían en estos fantasma, pues una fantasía. Es una fantasía pura. Más creo que es una receta. Pero bueno, voy a leer primero lo que nos dicen. El sello es una vaina de guisantes. Muy bien. Supongo que como guiño a Lukashenko y su granja de patatas. Es verdad, que hizo campaña. Sí. Él era agricultor en sus orígenes. Y nos dicen, es breve, claro, porque en una tarjeta cabe lo que cabe. Y nos cuenta Jorge, habéis amenizado nuestros más de 4.000 kilómetros desde Euskadi a Bielorrusia en furgoneta. Ya, es un buen chompi, ¿eh? Es un buen viaje. Un buen viaje. No sé ahora cómo, tengo la duda, de las fronteras Bielorrusia-Unión Europea. No sé cómo se puede entrar, pero bueno. También, igual que Rusia. A ver cuándo hacéis un podcast de este fascinante país. Un abrazo desde Grodno. Pues sí merece la pena hacer algo de Bielorrusia. Sí. Eso, Blas, que es muy friki, le gustaría algo así. Sí, la historia de... Bueno, de o en la mente de Lukashenko. También. Eso también puede estar chulo. Una patata.
y hacemos recetas de patatas. Porque de hecho, la tarjeta esta, que es un poco mareante el 3D, es una receta. Esto es Dratniki o algo así. Se parece a los piroski de toda esa zona de Polonia. Yo con todo el respeto del mundo a la gastronomía de Europa del Este, no es que sea muy heterogénea. No, los ingredientes son 5. Patata, carne. Patata, cebolla, un huevo, esto entiendo que es como harina, y esto de abajo pone corn, o sea, que será como harina de maíz. Sí, tiene... Ay, se me ha olvidado el nombre, pero... Pero esto es, como parecido a lo que tienen en Polonia. En no Letonia, son los pierogi, pero vamos. Sí, pero la polenka... Polenta. Por la polenta, Eso eso. es italiano. Pero también se toma en Polonia mucho. Bueno, pues es una receta, ya digo, bastante... Y esta es la típica salsa así como agria, de esta que también les bueno, gusta muy mucho. bien, Fernando. Un día hacemos un podcast culinario. Pues oye, no es tontería. No. Porque somos muy torpes, pero vamos, bien podríamos. Así que Que la voy a poner ahí en la estantería. Claro, sí, ponla por aquí para que nadie más nos ha mandado fotos. Está esta pobre gente ahí que salen todos los vídeos. Pero, a ver, nuestros también son discretivos, nos mandan recetas para que hagamos cosas. Pero bueno, que muchísimas gracias a Jorge, que esperamos que el viaje haya ido bien. También, claro, verano es la mejor época para ir a Bielorrusia, que en diciembre hace un poquito de rasca, efectivamente. Pero bueno, que si nos queréis, además de mandar vuestras horteradas, que aquí estamos encantados de recibirlas, nos han preguntado para mandarnos una cosa desde Australia. No sé cuándo llegará ni en qué estado, pero quizá viene una cosa a lo desde mejor Australia. sale antes en Discovery Max que en este podcast. Claro. la frontera de esta. Viene en un contenedor esos que tanto te gustan. Pero bueno, que si te gusta el trabajo que hacemos en el orden mundial con estos podcasts, que llevan un trabajo bastante considerable, pues te animamos a que te suscribas. Ya estamos muy cerquita además de ser 7.000 suscriptores, que eso mola mucho, ver que todos los meses vais a ir sumando más y más gente y haciendo crecer la comunidad. Eso es muy chulo. Y te recordamos eso, que si te suscribes, al menos desde una dirección de España, te mandamos la chulísima libreta del orden mundial a casa, a la oficina, a donde tú quieras. Que también si vives fuera de España, pues puedes pasarte aquí a recogerla cuando quieras, o la mandamos a casa de tus padres o pues, de un amigo o lo que sea. Así que nada, anímate, te vas a elordenmundial.com/suscríbete y ahí nos puedes apoyar durante un año o durante un mes, como la cuota del gimnasio, como tú prefieras. Esto es No es el fin del mundo. Entonces, lo que tenemos por aquí son un poco las heridas de la URSS, definiendo toda esta región. Salimos de Georgia para irnos un poquito más al este, porque otro de los conflictos, de las movidas que ha definido básicamente las dinámicas del Cáucaso, es la de Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj. ¿Qué podemos contar de esto y, sobre todo, por qué es tan importante? El conflicto de Nagorno-Karabaj es un enfrentamiento territorial, étnico y nacionalista que nace desde el mismo momento de construcción de los estados de Armenia y Azerbaiyán. Vale. Estamos hablando de dos países que se presentan como democracias, pero que tienen su telita por dentro. Sí. Armenia técnicamente es un régimen híbrido, según el índice de democracia de The Economist, y Azerbaiyán es una autocracia. Solo hace falta tener en cuenta que el presidente de Azerbaiyán, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, Ilham Aliyev, ¿vale? Lleva 22 años en el poder y que el anterior presidente fue su padre. Bueno, o sea, es un nepo baby, básicamente. Es un nepo baby. El caso yo creo que era además secretario general meritocracia. Sí, emprendimiento. No, secretario, o sea, Aliyev padre, el secretario general de la República Soviética de Azerbaiyán, quiere decir que él ya heredó... Sí, esto es como lo de Turkmenistán, Kazajistán, como el Razmov ¿sabes? Sí. Pues bueno, son dos países cuya historia reciente está muy, muy marcada por la enemistad y por sus ambiciones territoriales. Vamos a proyectar otro mapa para que se entienda mejor, porque si no, esto es un poco Cristo para entenderlo geográficamente hablando. Este es de la guerra del 20. Claro, hay episodios que tenemos que tirar un poco más de mapas porque son zonas más desconocidas o porque explicar eso sin ayuda visual puede ser un poco complicado. Yo recuerdo que en el 2020 usé este mapa para explicarle a mi madre lo que estaba pasando. Porque como nos llamaban de la tele, yo le dije, espera, te lo voy a poner, lo puse en la tele de casa y se lo expliqué. Sí, cuando me ha dicho Edu, es un mapa de 2020, entonces vamos a ignorar el tema de las flechas y demás, vamos a centrarnos en los colores. Sí. El territorio en naranja es Armenia
y el verde clarito es Azerbaiyán, que como veis está partido en dos y parte de su territorio, que es Najicheván, está al otro lado de Armenia. Tiene Esto Armenia es en una medio. locura, también, Esto es un exclave. Sí, ¿no? o sea, es un Básicamente. trozo de Azerbaiyán que está al otro lado de Que está Armenia. separado del ¿Sabes? troncho grande de Sí. O Azerbaiyán. sea, que y no en medio está está Armenia. al otro lado de tu amigo, está al otro No, lado de tu de tu peor enemigo. Claro. Tienes un trozo de tu país. Sí. Y la franja que hay, que tiene más colorinchis entre medias entre Azerbaiyán y Armenia, es Nagorno-Karabaj. Vale. Nagorno-Karabaj es una región que pertenece jurídicamente a Azerbaiyán, pero poblada por una mayoría de armenios cristianos. Ya en 1988 había solicitado incorporarse a la República Soviética de Armenia, pero Moscú no permitió que esto se ejecutase. Así que con la caída de la Unión Soviética y ante la negativa de Azerbaiyán de conceder autonomía, los armenios karabajíes celebraron un referéndum unilateral de independencia. O sea, esto en la época de la URSS estaba dentro de De la Azerbaiyán, República De Socialista de Azerbaiyán. Sí. aunque estaba poblado por armenios. Entonces, Claro. en Es un estos poco lo de referéndums- Abjasia y Osetia, Claro. versión azerbaiyana. Ya. Vaya Cristo. Sí. Entonces, el gobierno de Azerbaiyán, recientemente independizado, no aceptó el referéndum, Claro. para sorpresa de nadie. El Aliyev te iba a decir, sí, referéndum, venga, anda, tira. Claro, básicamente porque suponía la pérdida de más del 20% de su Claro, territorio. claro. No interesa. Esto desencadenó una guerra por el control de la zona que se alargó desde 1988 hasta 1994, cuando Armenia ocupó la mayor parte del Alto Karabaj y se firmó un alto el fuego mediado por Rusia. O sea, que aquí, Aquí, esta sí. primera guerra la gana Armenia. Sí, Y sí, sí. permite un poco la media independencia. Sí. Sí, económicamente y militarmente estaba más fuerte. ¿no? Claro. Sí, y como vemos también es como ha pasado con Osetia y Abjasia, mediado por Rusia. Rusia ya está aquí presente utilizando Claro, los que conflictos. en ese momento Azerbaiyán, el gas que conocían era el del mechero. Entonces, Sí, sí, eso cambiará con el tiempo, pero bueno. Sí. El conflicto terminó con el establecimiento de un Estado independiente no reconocido ni siquiera por Armenia del Alto Karabaj, renombrado en 2017 como República de Artsaj, que en esencia funciona como un país títere de Armenia o como una región semiautónoma Sí, armenia. que es como una extensión. De hecho, Sí. la bandera es como la de Armenia, pero con una Sí. franja blanca o algo así. O sea, es Sí, una- al final aquí la clave es que en todo este tinglado Armenia ha contado con el apoyo explícito de Rusia, mientras Azerbaiyán ha sido apoyado por Turquía. Y esto es importante, luego, a ver, tenemos ahí a Irán. Irán siempre ha tenido esa posición neutral, que en la práctica pues, ha supuesto un poco un apoyo a Armenia, pero a su vez la cosa nos ha quedado ahí porque los enfrentamientos, es verdad, que entre Armenia y Azerbaiyán, entre el Karabaj y Azerbaiyán, Mm. han ido reanudándose y pausándose varias veces. Además, a ti y a mí, Fer, nos ha tocado vivir esto a lo largo de estos años, que ha ido incrementándose, ¿no te Sí, acuerdas? eso te iba a decir que en todos estos años nos hemos comido bastante esa papeleta Sí. de que esto desde la pandemia yo creo, ha habido como 2-3 guerras en Sí, el Alto además, Karabaj. Y, recordaba joder, mucho a lo que pasa en la frontera India-Pakistán, que de Sí. repente a uno se le escapa un tiro, porque son zonas muy y la- tensas. y la lía. Sí, en 2020, por ejemplo, ahí fue el Estado, o sea, Azerbaiyán, que estaba más potente económica y militarmente, lanzó una ofensiva a gran escala con la que acabó recuperándose los territorios que rodean a ese Nagorno-Karabaj, que llevan ocupados por Armenia desde los 90. Y aquí es verdad que hay que tener en cuenta que Azerbaiyán se había enriquecido muchísimo durante todos los años previos con el gas y el petróleo del mar Caspio, y con ello y el apoyo de Turquía modernizó su ejército muchísimo y fortaleció mucho su economía, lo que le permitió. Claro, que en dar la el época de la paso independencia los dos eran igual de pobres. Entonces Sí. también un Sí, poco por te eso diría incluso gana que Armenia. más a lo mejor hasta Azerbaiyán, ¿eh? Claro, Por una entonces, cuestión étnica. Cuando descubren el gas del Caspio, ahí empiezan a meter billetes en la economía, entonces Claro. se compran armas, que Armenia eso no puede porque siguen siendo igual de pobres, básicamente. Sí, sí, sí. Y entonces Azerbaiyán va creciendo económicamente, va creciendo militarmente y llegamos a 2023. Que es la Con guinda. sí, Sí. el enfrentamiento más gordo que ha cambiado todo el panorama de la región. Con la invasión rusa de Ucrania, una vez más, Rusia está fuera de la ecuación Sí. y al punto que tuvo que retirar parte de las tropas que tenía desplegadas en el Cáucaso para mandarlas a Ucrania. Claro. Claro. Es una guerra que ha supuesto un enorme desgaste de la atención y recursos rusos, así que fue la oportunidad perfecta a ojos de Azerbaiyán para atacar de nuevo el Nagorno-Karabaj. Claro. Durante el otoño de 2022, las tensiones transfronterizas entre Armenia y Azerbaiyán aumentaron violentamente. Sí. Rusia había sido hasta entonces el principal mediador para evitar que estos conflictos se extendieran, pero claro, ya no estaba en condiciones de hacerlo. Así que Azerbaiyán, con la confianza de que Rusia iba a permanecer en ese segundo plano, invade el Nagorno-Karabaj en la primavera de 2023. Es que yo esto lo recuerdo de decir, madre mía, Qué follón. el presidente que es Pashinkan, que estaba ahí el hombre, dice, es que les van a arrasar, ¿eh? Y bueno, y de hecho hubo 100.000 personas, que esto no lo hemos mencionado, ya haremos uno de Armenia en Sí, concreto, sí, pero sí. esto hubo un éxodo masivo
que en cuestión de una semana 100.000 personas abandonaron sus hogares. En el Alto Karabaj. En el Alto Karabaj, armenios. claro. Sí, que eso fue un poco limpieza étnica, básicamente, porque llegaron los de Azerbaiyán y dijeron, mira, o te vas o te Sí, rajo. que es lo que también, bueno. esto ya lo profundizaremos en un capi a futuro, pero es verdad que jurídicamente Azerbaiyán, Naciones Unidas le reconoce el territorio, ¿sabes? Como que se amparaban en eso, pero el éxodo está ahí, Sí, fue pero lo que fue. de un día ¿sabes? para otro decirle a una persona, Claro, o te vas de tu casa, ese es el o tema. aquí no puedes vivir, pues... Y luego a nivel ya más regional y geopolítico, el mayor golpe aquí para Armenia es que pidieron ayuda a Rusia y solicitaron ese despliegue en el marco de la OTSC, que es la OTAN esta y que pidió un rusa. poco de, sí, amparo, Claro, de protección. y es que Rusia no asistió a Armenia. Y esto no fue un golpe solo para Armenia. Armenia, viendo que el mensaje solo tiene un El tic double check. del WhatsApp, no le pero- llegó el azul. Pero mucha gente tomó nota de esto. En Ya. el CAPI, si la gente quiere escucharse el de Asia Central, muchos en Asia Central Sí. tomaron nota de esto. Total, que al final, sin ayuda aliada y con las tropas de Azerbaiyán atacando a los agentes de paz rusos, pues Armenia, la derrota fue total. O sea, Bakú ha conquistado todo el Nagorno-Karabaj, ha disuelto el Estado separatista. Y esto es verdad, que, como decía Jara, cambia por completo la geopolítica de la región porque expulsa del todo a las tropas rusas y da paso a un complicado proceso de paz entre dos países con una rivalidad histórica. ¿Sabes? Entonces ha cambiado muchísimo el equilibrio de poder que nosotros entendíamos o que hemos tenido hasta ahora en el Cáucaso. Sí, que también es uno de los elementos que nosotros hemos hablado muchas veces, que es también uno de los ejemplos de cómo ha cambiado el orden internacional, de que la fuerza Eso se ha es. vuelto a imponer sobre pues, cualquier negociación. Al final, lo que hasta 2023, lo que va viendo Azerbaiyán en las guerritas estas es, primero, puedo ganar militarmente a Armenia, porque tengo una capacidad militar muy superior. Y Tienes segundo, todo el apoyo militar turco. claro, de hecho también estuvieron los drones Bayraktar, yo creo que metidos. Hombre, sí, en los- y el servicio de inteligencia turco ha entrenado y el ejército turco ha entrenado a los azeríes. Claro, y luego también ese mensaje de que el mundo no reacciona. Es decir, yo ataco un poquito a Armenia a ver cómo reacciona, Rusia no dice nada, la Unión Europea no dice nada, pues oye, vamos a ir con todo. Que de hecho yo creo que también, aquí no lo hemos mencionado, pero hay que como que juntar muchas piezas. Una de las razones por las que Azerbaiyán hace esto es porque sabe que la Unión Europea, ahora lo veremos en la energía, Claro. no va a reaccionar. Es que ese es el tema, porque al final una de las claves de la suerte, entre comillas, de Azerbaiyán son los recursos energéticos. Claro. Tiene gas, tiene petróleo, es un sitio de paso de los gasoductos, lo que ya de por sí es una ventaja estratégica. Y luego es que Armenia no tiene nada. De hecho, a nivel energético, si yo mal no recuerdo, tiene la central nuclear mítica esa Sí. y poco Y más, el arca ¿no? de Noé ahí en Claro, lo alto o sea, de la montaña. Que a nivel económico y de proyección a futuro está en una clara posición de inferioridad respecto a Azerbaiyán y Aliyev pues lo ha aprovechado. Claro, supongo que la Unión Europea diría algo de que está muy deeply concerned por los choques en el Alto Karabaj y tal. Pero aquí también lo interesante de la parte energética es que expliquemos básicamente cómo influye, cómo afecta la cuestión eso de los recursos de los hidrocarburos a las propias dinámicas de la región del Cáucaso Sur, en este caso. Pues es que al final el poder geoeconómico de la región está claramente influenciado por el tema de los recursos energéticos. Porque no solo estamos hablando de que Azerbaiyán tenga sus propios recursos, que los tiene, sino que encima hay que tener en cuenta que, lo que hemos dicho, el Cáucaso está entre regiones. Claro. Entonces es un paso necesario para llevar las cosas, tanto de Azerbaiyán como de Asia Central, a Europa. Y ahí Azerbaiyán, pues, ha aprovechado la situación, hombre, evidentemente, claro. y se ha vuelto a poner a la cabeza. Es el puente entre sus yacimientos y los de Asia Central con Occidente. Esto explica por qué Azerbaiyán es el estado más rico del Cáucaso. Claro. El país cuenta con las mayores reservas de crudo de la región y ofrece la ruta de tránsito más rentable para llegar ese gas a Europa. Esta ruta es verdad que incluye a Georgia, que no es país productor, pero sí de tránsito, y conecta el gas azerí con Turquía. En ese sentido, a principios de los 2000 se construyeron dos grandes corredores energéticos, un oleoducto que conectaba Bakú con Tiflis y una ciudad turca, y el gasoducto entre Bakú, Tiflis y otra ciudad turca. Sí, que esto es interesante, no hay ni un solo tubo que pase por Armenia. No, siempre lo han No. mantenido aislado Claro. precisamente para que no pueda usarlo como... Claro. Como arma de presión. O sea, lo que Rusia no hizo con Ucrania, Azerbaiyán sí lo ha hecho con Armenia. Hace ahí un Y bypass Turquía y también. Armenia, Sí. no te preocupes que tu tubito no vas a tener. Claro. No. Claro, y eso pues es una gran desventaja No, para claro, Armenia porque claro. no solo no cuenta con recursos energéticos propios, sino que tampoco le dan ni siquiera acceso al tránsito. Y que no cobras por todo ese paso, No, que también no. muchos países cobran por decir, oye, que tu tubo pase por aquí, yo te lo Claro. cobro. No. Armenia no ve un duro. Nada, y esto la ha hecho tremendamente dependiente de Claro, Rusia. claro. El 85% del gas de Armenia viene de Rusia, Claro. lo que hace que Moscú tenga una baza súper grande para mantener su influencia sobre el país. Claro.
O sea que aquí la energía no solo define la dinámica a nivel interno, sino que al final, bueno, juega un papel mucho más amplio, por lo menos también juega un papel por parte de Rusia, como forma como herramienta económica o geopolítica. Sí, o sea, los recursos energéticos, Fer, son fundamentales para entender el interés y también la intervención de actores externos en el Cáucaso, porque en el caso de Ruso, por ejemplo, está, por un lado, lo que acaba de comentar Jara, ¿no? Que Armenia no tiene recursos y necesita esa energía Rusia, que esto al final al Kremlin le sirve para asegurarse que Armenia permanece dentro de su esfera de influencia, porque una relación hasta que tóxica. encuentre otro proveedor. Ese es el punto, Claro. ¿no? Pero es que luego Moscú también tiene gasoductos compartidos con Azerbaiyán. Por un lado, porque así se asegura pues, cierta colaboración y contacto con el gobierno de Bakú, pero también porque durante mucho tiempo buscaba evitar que el gas fuese hacia Turquía. O sea, presentarse un poco como la única ruta viable para llevar el gas desde el Caspio hacia Europa, que es lo que había hecho durante toda la etapa soviética y ahora se intentaban mantenerlo. Claro. Que al final este también, paradójicamente, es el objetivo que tiene Turquía. Porque en la región al final son estados que siempre han estado muy vinculados al tema económico y energético, porque al final Turquía es una potencia que no tiene recursos domésticos, pero sí que tiene una posición estratégica muy clara, Sí, ¿no? Entonces, sí. Turquía pues, se ha posicionado un poco a nivel de gas y petróleo como la puerta de entrada hacia Europa, tanto del gas ruso como todo el azerí, el que viene de Asia Central, y ha jugado un poco a dos bandas. O sea, durante años ha sabido aprovechar su posición para transportar el gas ruso del Mar Negro a los mercados europeos, pero ahora, con esta crisis, con esta crisis Europa-Rusia, se promociona como una ruta alternativa que une el Caspio con Europa y al final para eso pues, le interesa muchísimo que la región del Cáucaso esté en calma para que la energía fluya. Y en esto Erdogan es un maestro, no lo voy a negar, es verdad, para tener a la Unión Europea comiendo las manos de Azerbaiyán y de Turquía. Y es lo que han hecho. Y por eso se mira para... Es que es así. Que un poco hasta ahora, también si nos estás escuchando, que te hagas una idea, hemos hablado un poco que era una dinámica norte-sur, por eso, Cáucaso Norte, Rusia, Cáucaso Sur, Estados independientes. Y eso era lo que había marcado muchas cosas. Pero ahora estamos cambiando hacia una dinámica este-oeste. Es decir, pues tienes toda la zona del Caspio, Azerbaiyán, Asia Central y demás, y el oeste, pues ya te vas a Turquía, la zona del Mar Negro y demás. Entonces es un poco cómo está girando la región, está como rotando 90 grados y ganando peso esa lógica este-oeste de que el Cáucaso es una conexión no ya tanto de Rusia con Turquía e Irán, sino en la zona de Asia Central con la zona de Europa Occidental. Aquí lo que me pregunto es también si la Unión Europea tiene algún tipo de papel directo en esta cuestión energética, geopolítica, etcétera. Sí, de hecho, el interés de la Unión Europea en el Cáucaso Sur empieza precisamente por el tema de los recursos energéticos, cuando se descubren los yacimientos en la región del Caspio. Es en ese momento cuando se empieza a construir una nueva infraestructura energética que conectase la región con los mercados europeos. Y claro, las cuestiones de seguridad de la región empiezan a pitar porque no interesa que afecte a los suministros de energía. Claro. Lo vamos a ver más adelante, pero los recursos de Azerbaiyán han cobrado una especial importancia tras la invasión rusa de Ucrania. Y al final estamos hablando de que Europa tiene una gran inseguridad energética y una enorme dependencia del gas ruso que ya no interesa que se lo digan los alemanes. Hombre. Claro. Entonces, desde la guerra se ha impulsado, el bloque ha impulsado como unos nuevos proyectos, unas nuevas iniciativas para buscar nuevos proveedores y rutas energéticas y, por tanto, poner un ojo más atento a esta región del Caspio. Esto hace que el Cáucaso Sur adquiera más importancia tanto como proveedor como sobre todo territorio de tránsito. Claro, sí. Ahí hay un mapa que podemos tirarlo si queréis, el del gas en Europa, que está muy chulo porque se ve muy bien precisamente eso. Y aquí hay otra cosa al final, lo que estaba yo pensándolo. Un poco el punto de unión también para que los oyentes quien no lo puede ver también se haga una idea, es básicamente toda la red de gasoductos que llegan a Europa y vienen de Rusia, evidentemente, vienen de Irán, también de Argelia. Aquí la parte que nos ocupa es el punto de conexión de la red rusa con la red iraní está en Bakú. Claro, sí, Bakú controla todo. Claro, y a partir de ahí salen gasoductos hacia la zona de Crimea, que luego también bajan por el Mar Negro, y luego también gasoductos que entran por Anatolia, por lo que es Turquía. Por Tiflis, Erzurum, y ya bajan. Y se meten hacia la zona de Grecia y demás. Claro, entonces al final aquí, y luego, o sea, es que es muy interesante. Sí.
Que aquí esta es una realidad que estamos viendo cada vez más, ¿no? Cómo aparecen rutas alternativas a Rusia, que al final era el gran proveedor de gas europeo, y en este sentido la creciente importancia de Azerbaiyán desde que Rusia invade Ucrania en el año 22. Claro, y aquí además es un signo más de, vaya redundancia, pero es un signo más de la pérdida de influencia de Rusia tanto en la región como a nivel internacional. Que aquí habrá mucho que digan, Rusia no pierde. Bueno, discúlpame. En el momento en el que no hayas a un aliado, claro, un geopolítico se mete a mediar dependes y tú no... de venderle petróleo y gas a China. Claro. O sea, piensa al final también que cuando Rusia invadió Ucrania, de las primeras cosas que hizo la Unión Europea fue montar a von der Leyen en un avión y llevársela a Azerbaiyán, pese a que 2 años antes habías tenido la guerra en Nagorno-Karabaj, y se fue allí a verla y a decir que bendito Aliyev, que es un socio clave, sí. Y ahí Aliyev olió sangre y por eso luego se lanzaría por Armenia, ¿sabes? Pues dijo, mira, pues ya está. Claro, claro. Esto no quiere decir que Azerbaiyán se haya convertido en el principal proveedor de gas a Europa, no, el porcentaje sigue siendo bastante modesto, pero es imposible ignorar que a nivel individual hay países de bloque que sí que se nutren en gran medida del gas azerí. Por ejemplo, claro, un poco, sí. El 40% del gas que importa Bulgaria viene de Azerbaiyán. Estamos hablando de un 40%. Es una bestialidad. Y en el caso de Italia y de Grecia estamos hablando de un 15%, que también es bastante. Pero sí, que a lo mejor los países, quitando Alemania, ¿no? Pero los países que quizás más dependían del gas ruso, sobre todo en el este de Europa, sí han encontrado en Azerbaiyán una especie de relevo, de decir, bueno, sí. de momento y sobre todo lo que tú dices, esto. Diversificas. No puedes estar necesitando gas y decirle a uno de los principales proveedores te voy a sancionar por asesino. Por el Alto Karabaj. Pues entonces estás un poco... Que aún así, esas críticas sí que están ocurriendo. No tanto por el Alto Karabaj, sino por las vulneraciones de derechos humanos que hay a nivel interno en Azerbaiyán. O sea, no se ha librado de críticas. La Unión Europea lo hizo un poco con la boca chica. Sí. O sea, es un poco, lo tengo que decir porque lo tengo que decir, pero tampoco voy a poner muchas veces aquí porque me juego mucho que no estoy dispuesto a perder. Que justo. Es el tema del gas. O sea, el Parlamento Europeo sí que pidió el año pasado a la UE que impusiera sanciones a Azerbaiyán y acabase con esta nueva dependencia del gas, pero a nivel de altos cargos aquí nadie ha dicho nada. No puede. No. O sea, no lo van a hacer. No. Y esto, o sea, ¿cuál es un poco la... ¿cómo gestiona esto la Unión Europea de ver esa contradicción de... Bueno, tengo aquí, o sea, depende de esta gente para el gas, pero también sé que es una dictadura, porque es una dictadura, y que viola derechos humanos, hace limpiezas étnicas. No se gestiona. Claro, es que al final es así. Deeply concern claro. En Twitter y seguir comprando y gas. Pensad también una cosa, que al final esta nueva realidad energética en Europa también incluye a Turquía. Porque Turquía ha visto una oportunidad de oro para afianzar la posición de puerta de entrada, que ya os lo he comentado antes, y al final es que no es eso, sí, en el mapa lo hemos visto, pero no solo el gas azerí, es todo el gas de Asia Central, Turkmenistán, Kazajistán, todo pasa por ahí, ¿no? Entonces, de hecho, es que en marzo de este año Turquía y Azerbaiyán han inaugurado un nuevo gasoducto que no sale en el mapa que hemos proyectado, pero que va a ser tochísimo, básicamente. Y además, lo que buscan, y esto es algo que en un futuro nos petará y nos tocará cubrirlo, lo que están buscando es unir Nakhchivan con la red de gas de Turquía. ¿Por qué? Porque si tú consigues tener un suministro a Nakhchivan, te puedes allanar el camino para muchas cosas. O sea, Nakhchivan... El territorio el que estaba separado. De Azerbaiyán que está separado. Exactamente, el exclave de Azerbaiyán, a lo mejor la gente dice, pues no sé dónde está Nakhchivan, por lo que sea. Es el trozo separado. ¿Qué implicaciones tendría? Pues básicamente, Fer, que era lo que iba a ir ahora, sí. Si consigues unirlo a la red de energía turca o si Azerbaiyán pudiese conectarlo con el resto del país, Irán perdería toda la influencia que le queda en eso y Turquía saldría muy beneficiada de todo este proceso, ¿sabes? Además, es algo que Azerbaiyán y Turquía llevan intentando ya desde hace unos años. O sea, no es algo que haya ocurrido right now. Pero sí que es verdad que es algo que está empezando a ser realista a partir del alto el fuego que han acordado Armenia y Azerbaiyán este mes de agosto. Sí, y ahí... Claro, que este alto el fuego no solo trae esa nueva situación a Nakhchivan, sino que también pone de manifiesto básicamente la gran reconfiguración que se está dando en la región, que aquí, para sorpresa de bastante gente, porque más como que la paz o la mediación ha llegado al sitio más inesperado, que era de la Casa Blanca. No sé qué ha pasado aquí. Creo que también Trump era uno de los sitios que ponía como ejemplo de yo he llevado la paz al mundo estos meses. Sí. Y el Congo, Serbia y Kosovo, que nadie sabía por qué. Armenia, tal. Sí.
Lo ha aprovechado totalmente. Sí. El 8 de agosto se reunieron en Washington el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán y firmaron un acuerdo marco que podría poner fin al conflicto, que Trump lo está vendiendo como la paz, pero todavía no se ha firmado la paz. Claro. Pero bueno, es importante por varios motivos. Primero, porque hasta ahora cualquier proceso de paz había sido mediado por Rusia y en esta ocasión Rusia no ha estado invitada. Exactamente. Está completamente ausente. No solo ha dejado sin ayuda a su tradicional aliada, Armenia, con lo que hemos dicho antes. Y no solo ha tenido que retirar sus tropas de la región, sino que encima el acuerdo de paz se ha firmado con Estados Unidos. Claro, y en Washington. En Washington. Sí, que a lo mejor los armenios temían decir, joder, si estos tíos me han dejado tirados, a lo mejor todo lo que pide Azerbaiyán, dice Rusia, sí, claro, tú todo fírmalo. Entonces, quieren un mediador un poquito más, que medie. Claro. Sí. Entonces, de nuevo, el Cáucaso nos sirve para entender una realidad global, que es uno más de los ejemplos que estamos viendo de Trump y su voluntad de presentarse como pacificador del mundo, interviniendo en sitios, pues eso, como el Congo y Ruanda, o sentándose con Putin para intentar llevar la paz a Ucrania. Claro. Esto ha introducido de lleno a Estados Unidos en una región que siempre ha estado fuera de su esfera de influencia y que durante siglos ha sido un espacio disputado por Rusia, Turquía e Irán. Y ahora Rusia está viendo pues, cómo se desmorona su papel como hegemón regional. Claro. Y aquí, por añadir una cosa, es que el acuerdo prohíbe explícitamente el despliegue de fuerzas de terceros a lo largo de la frontera entre los dos países. Esto apela clarísimamente a Rusia, que hasta ahora había sido quien tenía las fuerzas de paz en toda esta zona. Es un veto a Rusia, básicamente. De facto lo es. Entonces, además, el acuerdo es importante por las propias implicaciones que tiene para Armenia y Azerbaiyán, porque una paz duradera podría traer consigo, o sea, me voy a poner un poco idealista, la apertura de las fronteras, nuevas relaciones comerciales y pues la construcción un poco de ese corredor que una los dos enclaves de Azerbaiyán. Y esto va a firmarse, porque también no sé hasta qué punto en Armenia ya han asumido como, es que no podemos ganar a esta gente, es que si decidimos pelearnos con ellos, es que no van a fundir, entonces me toca dar bien contigo. Claro. Veremos. Que no me guste. Sí, veremos. No va por mal camino, porque parece que los dos están un poco dispuestos y que tienen cierto compromiso, pero tampoco hay que ignorar que Azerbaiyán está exigiendo que Armenia modifique su constitución. Ya. De cara a firmar el acuerdo de paz, o sea, o la modificas o yo no lo firmo. A ver, han ganado, quiero decir, también como ganador claro, pues puedes exigir ciertas cosas. Sí, es la principal medida que Azerbaiyán considera necesaria, que sería enmendar la Constitución para eliminar las reivindicaciones territoriales sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. El presidente de Azerbaiyán ha declarado que una vez esté remediado esto, el acuerdo de paz podría firmarse en cualquier momento. Por su parte, es verdad que el primer ministro armenio ha convocado un referéndum para cambiar la Constitución. Sí, pero no se ha fijado ninguna fecha. Así que por ahora que va un poquito para largo. Es que, de hecho, uno de los miedos que había, yo recuerdo cuando empezó la negociación, es que Armenia se sumiera en una crisis interna enorme. Sí. Porque hubo muchas manifestaciones en las calles contra el primer ministro, o sea, fue duro. O sea, esto para los armenios... Hombre, es un sapo importante que tragarse, y que sientas un precedente. Es decir, el otro puede usar la fuerza y, oye, pues ¿por qué no uno directamente ya a Najicheván? ¿Sabes? Efectivamente, sí, eso. Sí. Recuerdo que se planteó en la idea de si Azerbaiyán todavía tiene Armenia en medio entre Najicheván y el trozo gordo de Azerbaiyán, porque Azerbaiyán en el futuro no va a invadir esa zona para conectar definitivamente el país. Es un miedo que está ahí entre muchos armenios. Claro, aunque ya esa zona no la reclamen abiertamente, y eso ya es parte indudable de Armenia, pero bueno, a lo mejor Azerbaiyán dice, pues yo quiero aquí una zona de paso o esta zona que se quede como autonomía, en fin, que hay una situación bastante comprometida. O sea, que tenemos, un poco para recapitular, a un Estados Unidos que se ha metido en la región, a influir en la región o a tener un papel político bastante relevante, a una Rusia que ve cómo poco a poco va perdiendo la influencia que antes tenía, una Turquía que también aprovecha un poco la situación. Hemos visto que la Unión Europea, pues bueno, haciendo cosas de la Unión Europea. No sé si hay otros actores involucrados en esto. Si China, por ejemplo, intenta entrar al Cáucaso, si aquí la ruta de la seda tiene algo que ver o no. Sí, o sea, China no tiene tanta presencia en el Cáucaso, por lo menos no la tiene todavía, vamos a ir viéndolo, pero aún así estamos viendo cómo ha ido poco a poco prestando mucha más atención a la región, sobre todo desde la invasión rusa de Ucrania. O sea, partimos de que donde sí que está ganando mucho peso China es en los países de Asia Central, que eso ya lo comentamos en el capítulo, y una vez más vemos cómo la pérdida de influencia rusa es una tendencia en toda su periferia, porque esa región, como la del Cáucaso, la de Asia Central, era una región clarísima de influencia rusa, y ahora de repente China está metiendo la cuchara, ¿no? ¿Qué pasa? Que la conexión entre esa presencia en Asia Central
Y una mirada de China hacia el Cáucaso es que, de nuevo, la energía. Y en 2013 se inauguró una ruta llamada el Corredor Medio, que es una ruta que uniría China con Europa a través de Kazajistán, el Mar Caspio y el Cáucaso. Y desde 2022 China ha ido aumentando muchísimo más su participación en ese proyecto, haciendo acuerdos con Georgia, con Azerbaiyán. Al final ve el potencial de poder llegar, igual que lo hace a nivel comercial, también a nivel energético, tener una conexión clara con su principal, el gran mercado europeo. Eso ¿sabes? te iba a decir que, en tanto que la dinámica del Cáucaso antes era norte-sur, eso a China le daba igual, porque ahí no tenía nada que ver. Pero en el momento en el que se vuelve este-oeste, China sí es la dinámica que le interesa y dice, yo en esto sí quiero Y eso a nivel, participar. por ejemplo, a nivel de trenes, yo no sé si lo veremos a futuro, pero ahí, igual que tienes los oleoductos, puedes tener una vía férrea, ¿sabes? Claro. Pero bueno, que no es solo China. La pérdida de influencia rusa ha hecho que aparezcan también otros estados, aunque sea de manera más secundaria, en la región. Armenia, por ejemplo, que se ha visto completamente abandonada, está optando por reducir su dependencia armamentística de Rusia y está empezando a comprar armamento a Francia o a India. Es verdad lo de Francia, ¿eh? Se me había olvidado, sí. Hay una diáspora muy grande de armenios en Francia. Sí. Los franceses, a mí también por el tema nuclear. Luego a India se lo está comprando un poco por hacer contrapeso a la relación Pakistán-Azerbaiyán, pero bueno, que también está asomándose a la región. O lo poco que le dejan. Y estamos viendo también como países del Golfo han puesto su mirada en la región. Claro. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, principalmente, están invirtiendo en energías renovables y agricultura en Azerbaiyán, y Emiratos está invirtiendo mucho en el sector inmobiliario de Georgia. Claro. No, la costa del Mar Negro. Sí, y que, por ejemplo, Azerbaiyán, el modelo claramente es tipo Emiratos Árabes. Un poco Pues lo si que se ve con Eurovisión, se ve. Claro, totalmente. Y no sé si la Unión Europea tiene algún plan para esta zona o qué. La Unión Europea al final tiene sus planes energéticos con Azerbaiyán. Es verdad que con Georgia, por ejemplo, tiene una relación bastante conflictiva, porque al final tenemos esas protestas muy gordas contra Rusia a favor de la Unión Europea. El gobierno se aleja de Occidente, de esa idea de democracia liberal. La Unión Europea tiene que posicionarse. Luego, con el tema ucraniano, la Unión Europea, armenio, la Unión Europea creo que ha sido inteligente, porque que Armenia pierda la hace más favorable acercarse en un futuro a la Unión Europea. Porque has perdido a tu aliado tradicional. Claro, y a lo mejor en un futuro pues es la UE, ¿no? Tú vas a ver. Pero la Unión Europea tiene una situación un poco delicada en el Cáucaso, y más con la tendencia internacional que vemos de aislacionismo, intervencionismo unilateral en una región muy conflictiva. Entonces yo no sé bien si vamos a poder ejercer una influencia lo suficientemente notable como para cambiar la balanza. A lo mejor en Georgia, creo que es donde más podemos. Sí, pero bueno, que existe bastante esa tensión de la que hemos hablado antes. También para ir un poco ya esbozando el final del episodio, ¿hacia dónde podríamos decir que van un poco los tres estados del Cáucaso? Pues mira, si quieres voy yo con Georgia. Un poco general. Sí, claro. sí, no. Esto, luego habrá, si le mola a los oyentes, podemos hacer un capi de cada uno de los países. Cada uno de los episodios, cada uno de los países tiene un episodio. Luego también hemos hablado de la zona del Cáucaso Norte, que hay muchísimo. Sí, esto es boceto general del Cáucaso. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Georgia, que era el que estaba mencionando, al final las tentativas de acercarse a la Unión Europea que mostró el propio sueño georgiano ahora mismo están paralizadas. O sea, Georgia lleva décadas intentando calibrar la voluntad europeísta de la población con los intereses de la élite, de Rusia, y ahora mismo lo que estamos viendo es que hay una represión, persecución política, mediática, y el gobierno georgiano no ha adoptado la retórica europea, por ejemplo, contra la invasión rusa de Ucrania. O sea, al contrario, de hecho, parece mirar más a Moscú a pesar de que la población está saliendo a las calles, ¿no? Y esto lo que nos muestra también es que hay cierto temor a correr la misma suerte que Ucrania. Es decir, la historia de Georgia siempre ha acabado con guerras cada vez que han intentado acercarse demasiado a Occidente, ¿no? Y al ver que Ucrania se ha quedado un poco anclado, pues temen acercarse a Occidente y que en unos años Rusia recupere poder, se rearme y lance un ataque contra Georgia, y que de nuevo Europa no haga nada realmente agresivo o proactivo como en el caso ucraniano. Además que Georgia, por ejemplo, como sí tiene Ucrania, no tiene profundidad estratégica. Es decir, si invade Georgia, pues lo aplasta. Claro. En días puedes estar en la capital, porque es un país pequeño. Exactamente. Un golpe, y que tampoco tiene unas fuerzas armadas muy grandes, entonces un golpe fuerte te arrasa. Y que, por ejemplo, Estados Unidos no te iba a apoyar. No. Claro. O sea, Trump iba a decir, con la administración Trump, olvídate. Claro. Por su parte, Azerbaiyán está ahora en su mejor momento.
Está viviendo la Su vida. prime. Sí, está en su prime. Se ha convertido en un paso clave en las rutas energéticas, en socio estratégico para la UE, tiene estrechas relaciones con Turquía y cada vez más con los países de Asia Central. Y si todo va bien, dará carpetazo de cierre a la disputa por el Nagorno-Karabaj, ya para Sí. siempre suyo. Sí, sí. Como con un resultado claramente a su favor. Eso sí, tampoco sería descabellado lo que hemos dicho antes, pensar que una vez consiga Bueno, que el otro control de poquito, Nagorno-Karabaj, intente anexionar Najicheván o hacer un corredor con Sí. su jurisdicción a través de Armenia. Pero bueno, por ahora parece que las aguas están un poco en calma. Que eso que dice Jara sería completamente distinto a la lógica que hemos tenido en Nagorno-Karabaj hasta ahora, porque si hace eso, sí que sería la invasión Sí, sí. de un territorio que a nivel internacional es armenio, porque Sí. Azerbaiyán lo justificaba diciendo que a nivel Esto es jurídico mío. era suyo, Claro, ¿sabes? Sí. claro. Pero si Estoy hace, recuperando un territorio que, Claro. que ha sido mío, pero está ocupado, medio independizado por si otro. hace lo otro, estaría en la lógica rusa de Sí. invado ese Sí. territorio Sí, sí. y Santas Pascuas. Y tampoco podría agarrarse a los acuerdos de paz que ha habido, porque los acuerdos de paz sí que reconocen que tiene derecho Claro. a unir sus dos territorios, pero el corredor tiene que estar controlado por Armenia, porque es Claro. territorio armenio. Claro. Y luego está el tema de Armenia, que si quieren una paz y unas fronteras estables, van a tener sí o sí que modificar la constitución, cambiar el discurso nacionalista, porque hasta ahora Armenia tiene fronteras abiertas solo con 2 de sus 4 vecinos, o sea, Irán y Georgia, ¿no? Entonces, Ya. mientras que la relación con Turquía y Azerbaiyán ha sido de enemistad constante, si firma ese acuerdo podría tener beneficios, pero claro, también dentro de Armenia hay un miedo porque dice, podríamos entrar un precedente para que nos vuelvan a atacar a futuro. Entonces, Armenia me da... Está en una posición complicadísima. Sí, Sí. o sea, a mí me da mucha pena porque es un conflicto que hemos seguido durante muchos Sí. años Sí, sí. y ves que ha estado completamente abandonada y que la han dejado a su suerte y yo no querría tener que tomar esa decisión, la Sí. verdad. En Sí. el sótano de Armenia siempre hay un piso por debajo. Sí, sí, sí. Sí. La verdad es que es una situación Es muy, un muy pueblo difícil. históricamente muy reprimido, el armenio, Sí. no se Sí, merece. la han dado sí. por todos lados. Claro que al final, pues eso, ellos tienen frontera con Turquía que no está abierta porque al final, pues eso, el genocidio pesa bastante. Entonces, un poco a modo de conclusión, ¿qué podemos esperar del Cáucaso? Que eso que hemos visto, que es una región, vamos, conflictivísima, que tiene 3 de los... No sé cuántos hay, no habrá muchos más, de los estados de facto del mundo, al final Osetia, Sí. Abjasia y lo que antes era Nagorno-Karabaj, que ya deja de existir. O sea, es que es un Cristo de región. Por lo pronto estamos viendo un camino hacia una mayor cooperación e interconexión entre los 3 estados del Cáucaso Sur, pero también con sus vecinos más próximos. Estamos hablando de Turquía, los países de Asia Central y con las grandes potencias, que Sí. entra también Estados Unidos, entra China. Rusia ahora está centrada en Ucrania y no tiene capacidad de diversificar sus esfuerzos. Ya. Pero si la guerra en Ucrania comienza a remitir, Moscú sí que puede volver a centrar su atención en el Cáucaso, porque al final es que es lo que hemos dicho, no le interesa tampoco perder lo que ve como su patio trasero. Claro. Que esté perdiendo el pulso contra Turquía, Irán o Estados Unidos no quiere decir que haya dejado de ser un actor importante en la región. Todavía tienen formas de ejercer control y eso lo estamos viendo con la injerencia política en Georgia, por Sí. ejemplo. Si llegase un futuro en el que enfrenten Ucrania ya no requiere su atención y sobre todo si en ese futuro todavía no hay acuerdo firmado entre Armenia y Azerbaiyán, Moscú puede volver a colocarse como un actor de desestabilización. Claro. Aunque para entonces quizás el Cáucaso ya cuente con unos lazos comerciales, Claro. políticos y de seguridad más fuertes con las regiones que le rodean. Ah. Pero bueno, en cualquier caso, el Cáucaso vuelve a estar en medio de una lucha de influencias, ahora con ese nuevo eje este-oeste, no tanto norte-sur, en el que intervienen más actores y en el que se están reconfigurando esos equilibrios de poder a nivel regional e internacional. Sí, pues desde luego hay que vigilar lo que pasa en esta región, que siempre ha sido como muy... no desconectada, pero que le hemos hecho menos caso del que deberíamos, porque al final es importante lo que ocurre allí. Sí, pero es curioso por lo que, o sea, cuando preparábamos el guión lo hablábamos con Jara, que al final es como en pequeñito, todas las dinámicas internacionales de muchos más actores, Sí. Sí. alianzas, Sí. porque lo que decía Jara paradójicamente están cooperando. Sí, O sea, aunque se acaben de pegar, están en un proceso de negociación. No hemos visto como otras veces que se cierra, se congela el conflicto, sino que por el pragmatismo y el realismo que domina ahora las relaciones internacionales, Armenia ha dicho, pues tengo que sentar a la mesa. Sí, al final Sí. la pérdida de influencia rusa y la ruptura de ese statu quo noventero implica que te tienes que buscar la vida. Pues como Claro. ya Rusia es que no pinta nada, entonces o, Sí, pero que o cambias tus políticas... A nivel tu internacional visión del puedes mundo. cambiar Rusia por Estados Unidos, ¿eh?
la pérdida de influencia de Estados Unidos como el hegemón a lo mejor, pues te lleva a que aliados suyos tradicionales tengan que tragarse sapos, como en el caso de Armenia con Rusia, está ¿sabes? Claro, está claro. Sí, es una región que merece. Este episodio era un poco repaso general para, bueno, a modo de introducción. Que digan cuál prefieren, qué país o región. Que en algún Chechenia, momento tendremos que hablar estas. eso. De Armenia, evidentemente merece un episodio, Georgia también, Azerbaiyán también, desde luego el Cáucaso Norte, con Chechenia, con Dagestán, las guerras, los conflictos, la colonización rusa. En fin, es un temazo. El Mar increíble. Negro como tal. La geopolítica del Mar Negro también súper interesante. O sea, que aquí hemos dicho al principio del episodio que lo hacíamos para saldar una deuda. Estamos hemos más. saldado una y hemos incurrido en 8 más. Entonces, bueno. Amamos nuestro trabajo. Efectivamente, nos ha salido un poco a deber. Hemos casado con el mundo. Ya, sí. Esta empresa. Que tú te vas a ir un mes por ahí, sin vergüenza. Lo que te voy a echar de menos. Ya. Entonces, la semana que viene estamos, tú sobre todo, pendientes de lo que pasa en el Caribe, con Venezuela y Estados Unidos. Ya, Aquí estamos con un ojo Yo no puesto. quiero sacar mi gorro de Saldañamus. Está ¿Dónde por ahí está? el gorro Está de guardado en Saldañamus. la parte de atrecho. Y que siga ahí un rato. No quiero el sacar mi gorro de Saldañamus. Saldañamus porque Saldañamus está bastante pesimista con lo que puede pasar en el Caribe. Sí, Claro. ya Pues está haciendo pequeñas profecías en la oficina. Le dan Sí. espasmos. Sí. Espasmos predictivos. Ya veremos. Claro. Pues nada, la semana que viene en el episodio vamos a no a estar centrados en ese tema, pero Pero bueno, en uno que nos ayude a entenderlo. Efectivamente, Sí. en uno que nos contextualice muy bien. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Jara, por Muchísimas contarnos gracias todo esto. a vosotros. Y muchas gracias, Eduardo. A ti. Recuerda ese directo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias el 26 de septiembre, viernes, por si quieres o puedes asistir, por si te apetece. Y nada, que la semana que viene estamos con un tema relacionado con lo que está ocurriendo ahora mismo en el Caribe. Si no sabes de qué te estamos hablando, ya te pondremos al día, no te preocupes. Muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Amazon, en YouTube, donde te dé la gana. Recuerda suscribirte, que nos hace mucho bien, que nos apoyes con tu dinero. Y nada, que te esperamos aquí muy prontito. Nos tienes de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.